Gracias, voy a empezar. Buenas noches, colegas. Vamos a tratar en esta jornada de capacitación la valoración respiratoria y uso de dispositivos de oxigenoterapia. ¿Cuán importante es desarrollar la valoración respiratoria? Es muy esencial en los pacientes ahora en este contexto de pandemia, iniciar desde una valoración sencilla hasta irnos a una valoración un poquito más compleja y completa, ¿no? Tenemos entonces revisar los antecedentes del paciente, ¿no? Como se ve en la imagen. Si tenemos una referencia que este paciente es fumador, tiene fibrosis pulmonar, es asmático o tiene algún factor de riesgo pulmonar, vamos a tener en consideración que este paciente va a ser candidato a diversas dificultades respiratorias o enfermedades respiratorias, ¿no? Acá tenemos una tabla muy importante donde vemos las causas de insuficiencia respiratoria tipo 1, por ejemplo, ¿no? Las que son de cortocircuito o las que son de desequilibrio ventilo-perfusión, o sea, las que son exclusivamente respiratorias y las que tienen otra causa fuera de la parte pulmonar. Por ejemplo, ¿no? La de desequilibrio en la ventilo-perfusión, tenemos enfermedades que se asocian a la obstrucción del flujo aéreo como el EPOC. El asma son enfermedades más comunes, la neumonía, por ejemplo, la sarcoidosis, obstrucciones vasculares como embolismo pulmonar, disminución de la fracción de oxígeno del aire inspirado, también cuando estamos en grandes altitudes, inhalación de gases tóxicos, disminución de oxígeno de la sangre venosa mixta, por la anemia también podemos hacer desequilibrio en la ventiloperfusión, así como también haber diversas causas de hipoxemia, ¿no? Que son causas específicamente de tipo pulmonar. Y dentro de las de cortocircuito o las que están asociadas tanto pulmonar como otro tipo de falla, por ejemplo en este caso la falla cardíaca, tenemos los infartos que nos van a generar insuficiencia respiratoria de tipo 1, o sea, que tienen necesidad de administrar oxígeno, insuficiencia ventricular izquierda, insuficiencia mitral, estenosis mitral, disfunción diastólica, sepsis, aspiración, traumatismo múltiple, pancreatitis, reacción a medicamentos como aspirina, opioides, interleuquinas, ahogamiento, neumonía, lesión por repercusión, lesión por inhalación, exposición a grandes altitudes y reexpansión pulmonar. Entonces, cuando nosotros nos viene un paciente con algún tipo de dificultad respiratoria, lo que vamos a hacer es evaluar los antecedentes primero, porque supongamos este paciente tiene poco y no necesita oxígeno, solamente tal vez necesita manejar su crisis de POC, más no oxígeno, porque ellos son retenedores de CO2 y tranquilamente viven saturando 80, 82, 88%, entonces no requiere oxígeno. ¿Cuán importante es evaluar el uso de la oxigenoterapia con la valoración de estos antecedentes de un paciente que nos viene a nuestra unidad, ¿no? Puede ser al área de emergencia, puede ser al área de generales, de intermedios o específicamente a la UCI, pero se requiere la valoración de estos antecedentes. Igualmente tenemos las causas de insuficiencia respiratoria tipo 2. Las que hemos visto anteriormente son las de tipo 1 y estas son las de tipo 2. Con enfermedades pulmonares previas, igualmente tenemos EPOC, fiebre, sepsis, asma muy grave, EPOC con asma asociado, fibrosis pulmonar y escoliosis, son las que van a generar problemas pulmonares, y otros con aparentemente pulmones normales, pero tienen disminución de la ventilación porque tienen daño a nivel del sistema nervioso central, tienen lesión de médula, lesión de nervios periféricos, tienen Guillain-Barré, tienen problemas de botulismo, miastenia, esclerosis lateral, polimiositis, distrofia muscular, patologías torácicas, toracoplastía, escoliosis, anomalías metabólicas como exedema, hipopotasemia.
Entonces, todos estos tipos de insuficiencia respiratoria nos van a servir para determinar qué tipo de dispositivo se va a usar con este paciente, o tal vez no va a ser necesario un dispositivo de oxigenoterapia si estamos hablando del caso de EPOC, ¿no? Es importante entonces nuestra valoración. Una de las características que vamos a evaluar en nuestros pacientes es cuánto de frecuencia respiratoria tiene. O sea, está polineico, está disneico, tiene respiración normal, tiene bradipnea, hay periodos de apnea, hay taquipnea, hay polipnea, hay disnea u ortopnea, ¿no? Vigilar entonces la frecuencia respiratoria y determinar la necesidad de utilizar algún dispositivo de oxígeno, pero evaluando de manera oportuna. Debemos observar también cómo va la relación inspiración y expiración de nuestro paciente. Lo normal es que nosotros inspiremos en 1 segundo y 2 segundos nos tome la expiración. Por ese motivo debemos evaluar la relación siempre inspiración y expiración en nuestros pacientes. En cuanto a la valoración respiratoria específica del ritmo de las respiraciones, observamos, como se ve en la imagen, ¿no? ¿Este ritmo es más torácico o es más abdominal? ¿Hace uso de músculos accesorios o tal vez la respiración es tóraco-abdominal? Entonces se evalúa el ritmo de la respiración. Vigilamos también la profundidad y el esfuerzo de la respiración. Como se ve en la imagen, el paciente toma aire, al inhalar lo que hace es se ensancha toda nuestra caja torácica que este paciente tiene mayor necesidad de consumir oxígeno, estamos evaluando la profundidad y el esfuerzo de las respiraciones, más que nada al momento de inhalar, ¿no? Esta dificultad se ve más al momento que nosotros tomamos aire. En cuanto a observar, por ejemplo, el uso de músculos accesorios, ya lo estaba comentando en este tiempo de pandemia, lo que hemos visto que más usan es respiraciones tóraco-abdominal y tenemos la presencia de tiraje subcostal en este tipo de pacientes. Observamos entonces la relación IE y también el uso de músculos accesorios. Tal vez no está respirando ya con los pulmones, está respirando más con el abdomen, entonces su necesidad de oxígeno de este paciente es más a comparación de que tal vez uno está respirando con la caja torácica. Esto es una tablita muy importante que en este tiempo de pandemia las colegas chilenas han evaluado en cuanto a la valoración del aspecto general del paciente o la necesidad de oxigenoterapia de nuestros pacientes cuando observamos a ellos, ¿no? Es una evaluación física y ordenada y una escala de trabajo respiratorio para unificar criterios de evaluación. ¿Qué hacen ellas? Evalúan, ¿no?, la frecuencia respiratoria. Dicen, tenemos una frecuencia respiratoria menos de 20, le asigno un puntaje de 1. Tenemos una frecuencia respiratoria de 21 a 25 respiraciones por minuto, 2. Si tenemos una respiración de 26 a 30 por minuto, le asignamos un valor de 3. Si tenemos respiraciones mayores de 30, le asignamos un valor de 4. Si tengo aleteo nasal, o sea, hay necesidad de consumir oxígeno porque ya hay una presencia de aleteo nasal, le asignamos un puntaje de 1. Tenemos retracción del músculo externo cleidomastoideo, o sea, se retrae porque hay mayor necesidad de consumir oxígeno, le asignamos un punto de 1. Y la respiración abdominal o la presencia de tiraje subcostal, igualmente 1. A mayor puntaje, o sea, 4, 5, 6, 7, mayor es la necesidad de algún dispositivo de oxigenoterapia porque este paciente tiene necesidad de consumir oxígeno, ¿no? O sea, se está evaluando que realmente
Su aspecto general me indica que necesita oxígeno. Otra parte de nuestra valoración, así como hemos visto la profundidad, la frecuencia respiratoria, el uso de músculos accesorios, es el monitoreo de funciones vitales. No ha dejado de lado, nunca se ha dejado de lado nuestro monitoreo de funciones vitales, ni tampoco se ha puesto al final tal vez de nuestra valoración. Siempre se ha hecho al inicio y por eso es importante controlar la presión arterial, controlar el pulso, las respiraciones y la temperatura. Si tenemos un paciente con fiebre, obviamente va a estar taquicárdico, va a estar disneico, diaforético, y cuán importante es valorar las funciones vitales, ¿no? Entonces, el control de funciones vitales según el nivel de cuidados, específicamente nosotros debemos de monitorizar a todos nuestros pacientes en general. Esto es una sugerencia también de las colegas chilenas. Dice, si tu paciente tiene necesidad de oxígeno o tiene dificultad respiratoria, debes de controlarlo como mínimo cada 6 horas y valorar la oximetría dependiendo si es que realmente tu saturación inició baja. Para eso es importante. Si tu paciente ya has determinado que debe estar en un área de intermedio, lo ideal es que lo monitoricemos y evaluemos cómo va la evolución de las funciones vitales de nuestro paciente. Puede venir hipertenso, taquicárdico, febril, polinéico. Este paciente que tiene todas estas características de la alteración de las funciones vitales es el que va a ir a la sala de intermedios o la unidad de cuidados intensivos para el monitoreo más estricto. Esa es la prioridad al momento que nosotros estamos haciendo esta valoración que actualmente la estamos realizando. Si encontramos entonces un paciente con hipotensión, como enfermeras, nuestra primera prioridad sería reponer volúmenes, ¿no? Entonces va llegando tal vez el médico o está evaluando a la mayor carga de pacientes, vamos a tener que ir reponiendo volúmenes. La hipotensión, manejo de la hipotensión. Pero si vemos a un paciente ya congestivo, edematoso, hinchado, con disnea, lo que vamos a hacer es que el médico defina es que se va a colocar volumen o tal vez va a tener que manejar diurético, pero monitorizando a ese paciente de manera estricta en la sala de intermedios o en la sala de cuidados intensivos. Entonces, nuestra primera opción, si no vemos congestivo, podemos reponer volumen. Tal vez 200 hexoduro, ¿no? Y se está perdiendo evidentemente sangre, se informa al médico, el médico también puede estar evaluando y se tiene que hacer la reposición de glóbulos rojos o componentes coagulantes como plaquetas, plasma o fluido precipitado, ¿no? En cuanto al manejo de la hipertensión, sí se requiere lo que es la medicación, ¿no? Ese tipo de pacientes con crisis hipertensiva sí necesita medicación para poder manejar esta presión alta. Podemos iniciar, si el paciente tolera, con los vasodilatadores, con los antihipertensivos orales, y si es que no está tolerando, ¿qué vamos a hacer? Manejar vasodilatadores endovenosos. Dentro de los vasodilatadores endovenosos podemos tener nitroglicerina y nitrofosfato. O tal vez esta crisis hipertensiva se debe solamente a una congestión. Entonces, para manejar la congestión necesitamos algún tipo de diurético. Pero recordemos que esta medicación la va a indicar el médico especialista. ¿Qué podemos ir avanzando nosotros? El paciente nos dice, sí, yo tomo captopril, tomo enalapril, tomo losartán, tomo atenolol, bisoprolol, ¿no? Ya, ¿cuánto toma usted? ¿Tomó hoy día? No. Entonces, ahorita está con presiones de 170 sobre 100. Ya, vaya tomando su captopril, vaya tomando su enalapril, que ya el médico le viene evaluando. Entonces, cuando se informa al médico, mira, doctor, el paciente habitualmente toma captopril. Entonces, ya el paciente acaba de tomar su captopril y estamos con presión de 170 sobre 100. Ya se le va informando. Y este paciente que hace crisis hipertensiva o está en hipotensión, lo que vamos a hacer es un control seriado de la presión arterial. El manejo de la oxigenoterapia
no es solamente colocar el oxígeno, sino hacer la valoración, y es la valoración en conjunto, no solo de la parte respiratoria, sino también manejar lo que es las funciones vitales, como estamos viendo a detalle, la crisis hipertensiva o la hipotensión. En cuanto a la valoración de la frecuencia cardíaca, debemos conocer lo que es el ritmo normal. Lo que ustedes ven en la imagen es un ritmo sinusal, presencia de onda P seguido de un complejo QRS y la onda T. Si tenemos el RR constante, el RR, acá, RR constante, estamos hablando de un ritmo sinusal y la frecuencia está entre 60 a 100 latidos por minuto. Quiere decir que nuestro paciente está en los parámetros adecuados y está en un ritmo sinusal que aparentemente está normal. Si sabemos lo normal, nosotros nos podemos ir a lo anormal. Y cuando tenemos una taquicardia, quiere decir una frecuencia mayor de 100 latidos por minuto, pero es una taquicardia de tipo sinusal, y asociado a esto podemos tener o debemos de descartar nosotros, el paciente está febril, está lloroso, está triste, está con tal vez algún estado inflamatorio, ¿no? Tiene dolor, está anémico, consume alcohol, nicotina, cafeína, algún otro tipo de droga, o tiene infarto al miocardio, tiene crisis hipertensiva, tiene hipertiroidismo, enfermedad como el POC, tromboembolismo pulmonar, asma o shock cardiogénico. Yo tengo que evaluar esta taquicardia, es asociada a este tipo de sintomatología que estoy mencionando o patología que nosotros tenemos. Entonces, también es importante evaluar estas características de esta taquicardia sinusal. Obviamente, si está con fiebre y está taquicárdico, debo de bajar la fiebre. Si está emocionado, dejarle que llore, dejarle que exprese sus emociones para que trate de regular la taquicardia. Si está con dolor, aliviarle el dolor. Si está anémico, también se debe manejar lo que es la reposición de glóbulos rojos según la indicación médica. Entonces, el manejo de la taquicardia sinusal. En cuanto al manejo de las arritmias, nosotros debemos evaluar, como mencionaba, si este paciente está en taquicardia o está en bradicardia. Y este paciente que está haciendo taquicardias o bradicardias debe estar monitorizado. El paciente más delicado, ya les decía, hipertenso, febril, taquicárdico, polimeico, disneico, con dificultad respiratoria, saturando bajo, él es el paciente que debemos de priorizar para monitorizarlo o ponerlo a nuestra mayor vista para que podamos observarlo como va su evolución. Una vez que hemos revisado entonces la parte de la profundidad, del uso de músculos accesorios, la frecuencia respiratoria, hemos tomado la presión arterial, la frecuencia cardíaca y también la temperatura, debemos darnos un tiempo para auscultar a nuestro paciente. Al momento de auscultar, debemos hacerle la auscultación tanto a nivel traqueal, bronquial, en la zona de los ápices y también de las bases pulmonares y buscar los sonidos normales. Si nosotros conocemos los sonidos normales, va a ser más fácil determinar los sonidos anormales. Por ejemplo, este es el sonido bronquial, ¿no? Este sonido bronquial lo vamos a encontrar a nivel, miren, de la tráquea. Vamos a volver a escucharlo para que nos pueda quedar bien claro. Ese es el sonido traqueal. El sonido bronquial que se escucha a nivel de la tráquea. Se escucha sobre los bronquios, bronquiolos y el lóbulo. Está entre el ápice y la base pulmonar. Vamos a volver a escucharlos. Este es el murmullo vesicular.
Esos son los sonidos normales que nosotros vamos a tener en nuestro paciente. Ese es el murmullo vesicular. Y finalmente nosotros tenemos el sonido broncovesicular, que se escucha también entre el ápice y las bases, y es un sonido un poquito más diferente. Se escucha, dice, sobre los grandes bronquios, ¿no? Y vamos a finalmente escuchar esto. Si nosotros conocemos los sonidos normales, va a ser más fácil determinar los sonidos anormales. Entonces tenemos el sonido broncovesicular, el murmullo vesicular, el sonido bronquial, y finalmente tenemos el sonido broncovesicular, que nos va a ayudar a determinar que estos sonidos son normales. ¿Cuándo voy a encontrar sonidos anormales? Por ejemplo, puedo encontrar roncantes, puedo encontrar crépitos, puedo encontrar sibilantes, o también puedo encontrar signos de congestión. Si tengo roncantes, es manejo de secreciones; si tengo sibilantes, uso de inhaladores; y si tengo crépitos, posiblemente sea uso de diuréticos porque nuestro paciente está congestivo. Entonces, cuán importante es valorar nuestra auscultación pulmonar en este tipo de pacientes. Dentro de este contexto de pandemia también se ha visto que la mayoría de nosotros mismos y nuestros familiares ya tienen un oxímetro de pulso para evaluar cómo está nuestra saturación. Entonces debemos vigilar atentamente la oximetría en estos pacientes, usarlos de manera permanente. La saturación de oxígeno, lo ideal es que esté mayor de 90. Hay unas nuevas directrices que nos dice la OPS, por ejemplo, en el contexto de pandemia, que nuestra saturación, lo ideal es que esté mayor de 88%, ¿no? Esto es en forma general, la oximetría debe ser mayor de 90%. Es importante también hacer la revisión dentro de este contexto de pandemia. Cuán esencial es evaluar nuestra saturación y la relación con la altitud, ¿no? Se recomienda, dice, por ejemplo, las cánulas de alto flujo, donde se disponen en pacientes COVID a nivel del mar con hipoxemia leve, o sea que tienen un PAFI menos de 300 y mayor de 200, o una relación de saturación FiO2 menos de 200 y mayor de 200. Entonces, las alturas superiores, dice, a 2000 metros por encima del nivel del mar, esta terapia se puede considerar en pacientes que no tengan hipoxemia severa, un PAFI menos de 100. Esto es una recomendación fuerte. Si tenemos a nivel del mar, o sea, acá en Lima, estamos hablando de hipoxemia severa, debo saturar menos de 85%. Hipoxemia moderada, de 86 a 90%. Si hablamos de una saturación normal, debo estar saturando de 95 a 100%. Pero si yo de Lima me voy a Puno, que está a más de 3.600 metros sobre el nivel del mar, mi saturación normal para mí va a ser 86 a 90%. No voy a saturar, miren, de 95 a 100% como saturada acá en Lima. Y no me puedo asustar tampoco y decir, ya estoy mal o estoy desaturando porque estoy con una saturación de 86 a 90%. Y si yo, ¿cuándo me debo asustar? Cuando tengo hipoxemia leve, en Puno, de 82 a 85%, hipoxemia moderada de 77 a 81%, y la hipoxemia severa menos de 76%. Entonces es importante evaluar también la oximetría a nivel del mar y considerar esta tablita. Y también hay otras tablas más, pero la diferencia es mínima, ¿no? Algunos mencionan, por ejemplo, en hipoxemia severa, menos de 74%, que el rango es mínimo de 2 a 3 la diferencia a comparación de este cuadro que les presento.
Es importante entonces evaluar la oximetría según el nivel del mar. La valoración de la gasometría es parte también del monitoreo respiratorio o de la valoración respiratoria en estos pacientes que van a tener en algún momento necesidad de manejar la oxigenoterapia. Cuando hablamos, por ejemplo, de una acidosis de tipo respiratorio, estamos hablando de un pH menos de 7,35 y un PCO2 mayor de 45. Ahí hablamos entonces de una acidosis de tipo respiratorio. Si nuestro paciente es de COVID, está específicamente con una acidosis respiratoria, o lo llamamos también una hipercapnia, ¿no? O sea, el CO2 está mayor de 45. Tenemos otro lado, en este caso la alcalosis de tipo respiratorio, vamos a tener un pH mayor de 7,45 y un PCO2 menos de 35 milímetros de mercurio. Estamos hablando de una alcalosis de tipo respiratorio. De manera compensatoria, en una acidosis respiratoria también sube el bicarbonato, y en una alcalosis respiratoria de manera compensatoria baja el bicarbonato. Es importante entonces, así como hemos hecho la evaluación física de nuestro paciente, no hemos observado la frecuencia respiratoria, profundidad, el uso de músculos accesorios, hemos evaluado, por ejemplo, si teníamos aleteo nasal, si tenemos uso de músculos externo-cleidomastoideo también, y hemos evaluado gasometría, si es que es posible evaluar también tomarle una muestra de gases arteriales y monitorizar este análisis de gases arteriales sería lo ideal en estos tipos de pacientes que van a requerir algún dispositivo de oxígeno. En este tiempo de pandemia también ha sido muy fundamental la placa de tórax, ¿no? El tomar la placa de tórax en nuestros pacientes ha ayudado bastante a determinar si este paciente tiene daño pulmonar, por ejemplo, en un 20% o 50% a través de una placa de tórax y específicamente a través de una tomografía. Entonces es importante que un médico te indique cuando se trate de un problema respiratorio, la mayoría, ¿no? Son los que indican ya una placa de tórax como base para descartar, por ejemplo, neumotórax, neumomediastino, atelectasia o algún tipo de derrame pleural. Para eso es esencial también hacer el monitoreo radiográfico de nuestros pacientes. Ya tenemos establecido nuestro NIC 3350, que es el monitoreo respiratorio. Nos dice, debemos observar la intranquilidad y la falta de aire en nuestros pacientes, observar si hay presencia de disney, vigilar la frecuencia, ritmo, profundidad y esfuerzo de las respiraciones, auscultar los sonidos respiratorios, anotar los cambios de la saturación, los valores arteriales e instaurar tratamientos de terapia respiratoria como puede ser algún tipo de inhalación. Entonces ya hemos visto nuestra valoración y lo que vamos a hacer es también el manejo de todos los dispositivos de oxigenoterapia, no dejando de lado todo lo que es los signos de alarma respiratoria. Podemos considerar como signo de alarma presencia de tos, puede ser presencia de tos seca, presencia de tos con secreción, qué tipo de esputo está botando, o sea, claro, verde, amarillo, hematoico. Esas características es importante también considerarlo como un signo de alarma cuando se hace la valoración respiratoria. El paciente se refiere que tiene opresión torácica, también es esencial descartar tal vez algún problema cardíaco o simplemente es un problema respiratorio lo que tiene. Tiene disnea, tiene cianosis periférica, es parte también de los signos de alarma. Cuando nosotros utilizamos un dispositivo de oxígeno y vemos que en vez que la saturación vaya subiendo, está decayendo, lo que hacemos es evaluar continuamente el deterioro de la mecánica respiratoria para ajustar estrategias de la oxigenoterapia o adoptar medidas urgentes de respuesta. Puedo iniciar con una cánula nasal, cae mi saturación y voy a pasar a utilizar una máscara de reservorio.
Falla mi máscara de reservorio y el médico tal vez va a indicar una cánula de alto flujo y esperemos que no llegue a una intubación, ¿no? Eso sería lo ideal, que no esté llegando a una intubación. Pero este signo de alarma de que cambiemos de un dispositivo a otro de manera rápida es un deterioro respiratorio progresivo que estamos encontrando en nuestros pacientes. Tenemos también establecido nuestro NIC 3320, que es oxigenoterapia, es el uso de todos los dispositivos de bajo flujo y alto flujo para administrar oxígeno. Y dentro de ellos nos hablan, dice, de mantener la permeabilidad de las vías aéreas, preparar el equipo de oxígeno y administrar a través de un sistema calefactado y humidificado, administrar el oxígeno de manera oportuna, comprobar la posición de nuestro paciente, controlar la eficacia de la oxigenoterapia a través del pulso oxímetro y la gasometría arterial si se procede. Y así como fue beneficioso utilizar este dispositivo de oxígeno, también debemos evaluar que el retiro progresivo sería lo ideal, ¿no? Así como ya te sientes mejor, ir retirando de manera gradual el dispositivo de oxígeno. Entonces, el manejo de la vía aérea en este tipo de pacientes, específicamente, miren, de los dispositivos de oxigenoterapia, deben ser individuales, limpios y secos. O sea, yo no puedo utilizar la máscara de reservorio A para el paciente B. Tiene que ser unificado, individualizado para un solo paciente. Cambiar, dice, las conexiones de oxígeno, cánulas binasal, máscara de reservorio cuando evidentemente están en deterioro o están sucias, ¿no? Es importante entonces ver la integridad de nuestros dispositivos de oxigenoterapia. En un paciente que tiene dificultad respiratoria, nuestra posición adecuada sería la posición semi-Fowler y la posición Fowler. Si hablamos de este contexto de COVID, se podría hablar también de posición prona. No todos los pacientes toleran la posición prona, pero se les debe intentar poner en posición prona porque por las zonas de West mejora la ventilación a nivel de las bases pulmonares cuando se prona a nuestro paciente. Por eso es importante ubicar una posición adecuada para nuestro paciente. Entonces vamos a revisar. Tenemos los dispositivos de bajo flujo y de alto flujo. De bajo flujo tenemos las cánulas nasales y también el sistema Venturi tiene el sistema también de bajo flujo. Y de alto flujo tenemos el sistema Venturi con más CO2, tenemos la máscara de reservorio y finalmente tenemos las cánulas de alto flujo. Esos son los sistemas de bajo flujo y de alto flujo. Dentro de las cánulas o gafas nasales también llamadas, son dos pequeñas cánulas de material plástico de aproximadamente 1 centímetro de longitud que se introducen en las fosas nasales y se mantienen en su posición con un sistema de fijación por detrás de las orejas. Como pueden ver, se coloca en las fosas nasales y se trata de acomodar a nivel de las orejitas, ¿no? O del lóbulo de la orejita. Tenemos varios dispositivos de este tipo de cajas nasales. Las más usadas son de puntas curvas, que tienen mejor ajuste anatómico. Podemos también tener las que tienen dientes acampanados, que ralentizan el flujo de oxígeno. Las curvas con dientes acampanados combinan ambos, estos dos. Las curvas rectas, y por ejemplo, estas tienen protectores para los oídos para evitar las lesiones por presión, ¿no? Por este tipo de dispositivo, que son más anatómicos y confortables para nuestros pacientes. Si hablamos de contexto COVID, los pacientes que están con cánula nasal tienen que utilizar su mascarilla quirúrgica, eso es de manera obligatoria. Cuando hablamos de las cánulas nasales, estamos hablando de flujos bajos, ya había mencionado, 1 litro te da 24%, 2 litros 28%, 3 litros 32%, 4 litros 36% y 5 litros 40%. Estas cánulas son anatómicas, te permiten evaluar la frecuencia respiratoria, te permiten también evaluar el patrón respiratorio.
Como se puede ver en la imagen, a través de una de ellas ingresa el oxígeno y a través de la otra cánula nasal está eliminándose lo que es el CO2 que viene procedente pues, de lo que es nuestro organismo, específicamente de nuestros pulmones, ¿no? Esto también es un nivel de evidencia sobre los dispositivos de oxígeno que nos dicen, ¿no? Los pacientes con dificultad respiratoria, hipoxemia o inestabilidad hemodinámica deben recibir oxigenoterapia durante la reanimación. Iniciar, dice, oxigenoterapia con cánulas de alto flujo, o sea, las cánulas que les hemos estado describiendo, y ajustar a un máximo de 5 litros que nos dan las cánulas nasales para lograr una saturación objetiva mayor del 92%. Yo les comentaba que la OPS menciona que podemos esperar una saturación mayor de 88%, ¿no? En este caso, esta evidencia nos dice que el objetivo es tener una saturación mayor de 92%. Y en pacientes embarazadas, considerar también una saturación mayor de 92 a 95%. Entonces, la oxigenoterapia de alto flujo, en este caso, que ya vamos a empezar a tratar, es una de las medidas de la primera línea de tratamiento de la hipoxemia en la falla respiratoria aguda. Puede hacerse con dispositivos de bajo flujo como una cánula nasal o con sistemas de alto flujo como la máscara con bolsa de reservorio o cánulas de alto flujo. Estos dependen de varios factores como el patrón respiratorio del paciente, el pico flujo y el sistema utilizado. En cuanto a la cánula nasal, por ejemplo, podemos observar que ingresa el oxígeno y está saliendo de manera pura lo que es el CO2. Pero si utilizamos las las cánulas nasales de alto flujo, vemos que ingresa el oxígeno y elimina el CO2, pero se sale un CO2 más lavado o más limpio. Entonces tenemos un arrastre mínimo de aire en la habitación y tenemos un mayor suministro de oxígeno y por obvias razones mejora la ventilación en los pacientes que están con cánula de alta flujo. Para poder administrar oxígeno a través de cánula nasal, a través del sistema Venturi o a través de bolsas de reservorio, necesitamos este flujómetro que ven en la imagen para poder calibrar los litros exactamente que estamos administrando. O también podemos tener este tipo manómetro que también viene calibrado en litrajes 1, 2, 3 para poder administrar la oxigenoterapia según indicación médica. Entonces, el flujómetro es un dispositivo que se acopla al monitor y que permite controlar la cantidad de litros minutos flujo que sale de la fuente de suministro de oxígeno. Puede ser a través de un balón o puede ser del aire empotrado, o sea, el oxígeno empotrado que vamos a tener esta conexión de flujómetro, ¿no? El flujo, dice, puede venir indicado mediante una aguja sobre una escala graduada o mediante una bolita. Esta generalmente tiene una bolita y esta es la de aguja, que sube o baja por un cilindro que también posee una escala graduada. Este es el flujómetro, tiene una escala graduada de 1 hasta 15 litros y normalmente esta trabaja con una bolita y esta puede trabajar con una aguja, ¿no? Para conectar mi cánula yo necesito el flujómetro, necesito mi frasco humidificador para poder administrar el oxígeno de manera humidificada. El humidificador es este frasco de plástico que tiene una manguera conectora que permita humidificar el oxígeno y tiene esta tapa rosca que se va a conectar a este flujómetro y también va a conectar al dispositivo de oxígeno a través de este punto conector que lo estoy señalando. Entonces, antes de administrar oxígeno hay que humidificarlo para que no reseque las vías aéreas. Esto se consigue con un humidificador que es un recipiente al que se introduce agua destilada estéril aproximadamente 2/3 de su capacidad. Si estoy hablando de 2/3 de su capacidad de 500 que tiene esto, estoy hablando de 200 cc más o menos de suero de agua destilada para poder conectar mi cánula nasal o mi máscara de reservorio o mi máscara Venturi, ¿no? Ya les comentaba que el sistema Venturi tiene
sistema de bajo flujo y también sistema de alto flujo. Cuando hablamos de sistema de alto flujo, está el 50%, 40%, 35% del sistema Venturi. ¿Cómo trabaja este sistema Venturi? Si ustedes ven acá, tenemos dos conexiones. El oxígeno ingresa de la conexión del balón o del aire empotrado directamente a este conector. Se va a mezclar con el aire ambiental a través de esta cosita que tiene el sistema Venturi. Ambos se van a mezclar y van a dar el oxígeno adecuado a este sistema que combina el oxígeno empotrado y el oxígeno ambiental. Lo vamos a llamar principio de Bernoulli, para que pueda dar las concentraciones de oxígeno exactas cuando trabajamos con el sistema de Venturi. La presión lateral, dice, de un gas en movimiento varía inversamente con su velocidad. Este es el principio de Bernoulli. Conexión de oxígeno empotrado, conexión de aire ambiental, se mezcla para dar los fios correspondientes de oxígeno. Entonces tenemos los dispositivos de oxígeno que vamos a verlo en esta presentación, que ya lo hemos estado comentando a detalle. Los de bajo flujo solamente viene hasta la cánula nasal, y de alto flujo tenemos el sistema Venturi, la bolsa de reservorio y la cánula de alto flujo. La máscara de Venturi, dice, proporciona un PO2 estable y conocido, ya que permite la mezcla de aire con oxígeno en forma controlada. Proporciona un PO2 constante con flujos predeterminados de oxígeno. Se utiliza de preferencia en pacientes que retienen CO2, en quienes concentraciones altas de oxígeno pueden determinar hipoventilación. Es una máscara de polivinil, el Venturi que conocemos, que tiene un orificio para que pueda salir el aire expirado. Tenemos el conector, orificio o ventana regulable para ver lo que es el aire inspirado. Tenemos un flujo a elegir en el caudalímetro para conseguir el PO2 deseado, donde están los números y el porcentaje de oxígeno. Es un dispositivo de regulación de la concentración de oxígeno, tiene sus adaptadores. Le he puesto acá en rojito que los pacientes de COVID-19 no se usa la máscara de Venturi, ¿ya? Como estamos haciendo la valoración respiratoria y uso de dispositivos de oxigenoterapia, lo estoy mencionando en forma general, pero en paciente COVID no se usa Venturi por la generación de aerosoles y por el riesgo de contaminación alto que tenemos hacia el personal de salud. Acá tenemos el sistema Venturi de bajo flujo, donde nos va a dar 3 litros, 24%, 3 litros, 26%, 6 litros, 28% y 6 litros, 30%. Entonces, este sistema Venturi nos va a trabajar en dos flujos, alto y bajo flujo. Como estamos viendo a detalle el alto flujo, vamos a tener 50% 15 litros, 40% 12 litros, 35% 9 litros, y ese es el sistema Venturi. Tenemos la máscara de PVC, el adaptador de alta humedad, el conector o tubo, el dosificador, y también tenemos la que es el caudalímetro para poder calibrar exactamente cuánto de oxígeno vamos a dar. Igualmente, este es el sistema Venturi, donde se conecta el oxígeno, se mezcla con el aire ambiental para dar la mezcla exacta de oxígeno que requiere nuestro paciente. A ver, hay un audio que está filtrándose. Víctor, por favor, ¿nos puedes ayudar con tu audio? ¿Puedes bloquear, Víctor, tu audio, por favor? Víctor, ¿puedes ayudarnos con tu audio? Bloqueando, por favor. ¿O nos puedes ayudar, por favor, nuestra coordinadora del curso, para que nos pueda, coordinador o coordinadora, nos pueda ayudar a bloquear el audio de Víctor? Por favor, ¿pueden ayudarnos a bloquear el audio de Víctor? Yo no tengo acceso para bloquear. Gracias.
Este es el sistema Venturi completo, ya instalado, ¿no? Tiene unos clips metálicos que se van a adaptar a nuestra nariz, ¿no? Es el ajuste. Tiene las tiras elásticas igualmente que se adaptan a nuestra cabeza. Tiene las aperturas del intercambio de oxígeno y de CO2 para que tanto pueda ingresar y eliminarse el CO2. Tiene el caudalímetro para conseguir el CO2 específico. Tiene el sistema Venturi, el conector Venturi, ¿no? El adaptador de alta humedad y el tubo conector. El dilutor de oxígeno, en este caso el blanco, es para alto flujo y el dilutor verde es para bajo flujo. Entonces eso sí nos ayuda a determinar específicamente, si veo que mi Venturi está en verde, estoy utilizando bajo flujo. Si veo que mi Venturi está en blanco, el dispositivo, el dilutor, estoy hablando del sistema de alto flujo. Vuelvo a repetir, no se usa en contexto COVID el sistema Venturi, ¿ya? Cuando seguimos observando lo que es el alto flujo, los dispositivos de oxigenoterapia, también tenemos las máscaras de reservorio. Las máscaras de reservorio, esas sí son usadas en el contexto COVID. Por ejemplo, hemos fallado cánula nasal, hemos fallado Venturi, pasamos a utilizar máscaras de reservorio. Las máscaras de reservorio se van a caracterizar por dos funciones. Vamos a tener las máscaras de reinhalación parcial cuando vamos a sacar esos protectores plásticos que tenemos en la parte de la nariz que normalmente va en la mascarilla. Y tenemos la máscara de no reinhalación que no lo vamos a sacar los protectores. Cuando no sacamos los protectores, esta válvula unidireccional entre la bolsa y la máscara evita que el aire expirado retorne a la bolsa. Y por este motivo nos ayude, por ejemplo, en los pacientes que son retenedores de CO2. Entonces, cuando tenemos un paciente que retiene CO2, tranquilamente nosotros podemos utilizar esta válvula de no reinhalación porque miren, el aire expirado no permite que regrese nuevamente a la bolsa. Entonces, cuando hablamos de máscaras de reservorio, estamos hablando de flujos de 55 a 70% que se utiliza sin válvula, o sea, reinhalación parcial, y de 70 a 100% cuando tenemos las válvulas de no reinhalación. Su uso debe ser, dice, en periodos breves y en tiempo también corto, debido a que el oxígeno a altas concentraciones es tóxico a nivel pulmonar. O sea, nuestro paciente tiene que estar monitorizado y lo ideal es que tratemos de mantener por poco tiempo con esta máscara de reservorio. Acá tenemos también a detalle, cuando hablamos de la válvula de reinhalación parcial, que se puede eliminar el CO2 de manera más rápida, pero esta apertura que queda abierta permite que el CO2 se pueda retener. En cambio, como acá tiene una válvula unidireccional, elimina el CO2 y lo que quede en el aire ya no vuelve a reingresar. Entonces, es más utilizado las válvulas de no reinhalación. Cuando tenemos las máscaras de reservorio, se supone que el paciente necesita más oxígeno y debemos utilizar con esta franja, este letrerito azul, ¿no? De 12 a 15 litros, el paciente recibe de 90 a 100% de CO2. En 11 litros está aportando el 80% de CO2 y 10 litros está aportando el 70% de CO2. Pero si nosotros sacamos, miren acá dice máscara de reinhalación parcial, o sea, si yo saco los protectores, voy a darle oxígeno, pero a bajo flujo. Quiere decir 6 litros, está 60%, 7 litros, 70, 8, 80, 9, tenemos 90, y 10 litros, estamos hablando de un 99%, pero la retención de CO2 es más alta. Y cuando hablamos de las máscaras de no reinhalación, damos hasta 15 litros y llegamos hasta 100% de CO2. Acá tenemos a mayor detalle lo que es la máscara de reinhalación parcial y la máscara de no reinhalación.
cuando acá tenemos en la imagen esta máscara de reservorio con reinhalación parcial, la retención de CO2 es más alta en este tipo de pacientes y cuando tenemos la máscara de reservorio con válvula de no reinhalación o no se sacó los protectores, el CO2 se elimina de mayor facilidad. Entonces, con reinhalación parcial, dice, permite alcanzar un CO2 al 60-80%. Y las válvulas sin reinhalación poseen 3 válvulas de una vía que impiden la recirculación del gas expirado. O sea, pacientes retenedores de CO2, utilicemos esta máscara de no reinhalación. En cambio, paciente que no tiene problema de CO2 podría sacar el protector y podría utilizar esta máscara de reinhalación parcial. Si hablamos en un contexto crítico de mi paciente, o sea, si me falló cánula nasal, me falló Venturi, estoy yéndome yo a una máscara de reservorio, pero con el sistema de no reinhalación, y por ese motivo no debo sacar el protector y dar el oxígeno, miren, de 10 a 15 litros para darle el CO2 hasta 100% como corresponde en este tipo de pacientes. Hasta ahí hemos visto sistema Venturi de alto flujo, máscara de reservorio, sistema de alto flujo y vamos a ver las cánulas de alto flujo. Y de bajo flujo hemos visto solo cánulas nasales y también sistema Venturi de bajo flujo. Vamos a hacer una revisión entonces también de las cánulas de alto flujo. ¿Cómo seleccionamos a nuestros pacientes candidatos para utilizar, por ejemplo, las cánulas de alto flujo? Dice, se recomienda en los pacientes adultos, por ejemplo, con COVID-19, este contexto COVID ha sido muy principal el uso de estas máscaras de alto flujo o de alta humedad, ¿no? Todo paciente con síndrome de insuficiencia respiratoria y con distrés respiratorio, hipoxemia o shock con riesgo de intubación o ventilación mecánica, se debe utilizar de manera inmediata, dice, estas cánulas de alto flujo, logrando una saturación alcanzar hasta 94%. Esto es un nivel de recomendación alto y es un nivel, por ejemplo, de evidencia moderada, que se utiliza en los pacientes COVID específicamente para seleccionar el uso de estas cánulas de alto flujo en este tipo de pacientes. Normalmente, dice, esta terapia de alto flujo es la administración de oxígeno mediante cánulas nasales. Acá tenemos las cánulas nasales que tienen 2 sujetadores que nos da CO2 variable, ¿no? Con un flujo hasta 60 litros por minuto. Tenemos un panel que lo vamos a ver también a detalle. Este es el set que viene normalmente para colocar las cánulas de alto flujo. Tiene sus corrugados propios, son corrugados descartables, y tiene el set de la cánula de alto flujo, que es un material de silicona. Entonces tenemos la colocación de las cánulas con los fijadores tanto superiores como inferiores, el corrugado inhalatorio, y tenemos lo que es el blender y también el humidificador y la consola para poder trabajar con las cánulas de alto flujo. Lo ideal, dice, que es una recomendación también alta, es seleccionar la talla exacta. Tenemos talla S, M y L. Los pacientes, yo debo observar cómo son sus fosas nasales para corregir, buscar la cánula exacta para este tipo de pacientes, ¿no? Sí, lo ideal es que encaje bien, que no esté suelto ni tampoco esté muy grande, porque le puede dañar, puede causar lesión por presión en nuestros pacientes. Entonces, cuando yo elijo bien, también debe utilizar nuestro paciente mascarilla quirúrgica, si estamos hablando de un contexto COVID, en utilizar las cánulas de alto flujo. Estas son las partes, ¿no? En general, esto es un material de silicona, son las cánulas, tienen sujetadores superiores y también a nivel del cuello. Tiene el corrugado o circuito inspiratorio, como pueden ver, el humidificador o condensador, donde va a hacer la mezcla de agua destilada a una temperatura adecuada,
Y tenemos el blender, este blender que me va a dar el CO2 y este otro blender que me va a dar los litrajes, ¿no? Esas son las partes de la cánula de alto flujo. A esta conexión que lo hemos visto debemos instalar el agua destilada. Viene con su propio equipo correspondiente, donde vamos a tener igualmente en esta presentación de esta cánula de alto flujo el blender, ¿no? Tanto de litraje como el CO2, toda la conexión del corrugado inhalatorio, las cánulas nasales, el humidificador y la conexión de oxígeno, ¿no? Igualmente acá, agua destilada, el blender de CO2, el blender de litraje, que va conectado directamente al humidificador, el corrugado inspiratorio y las cánulas nasales para poder ser instalado en nuestro paciente. Cuando programemos estas cánulas de alto flujo, normalmente en los servicios lo programa el médico, pero si tenemos alguna urgencia y podemos ayudar, se puede hacer la programación. Programamos un CO2 desde 21% hasta el 100%, con un flujo de 20 hasta 30 litros por minuto, una temperatura de 34 a 40 grados centígrados y una humedad de 95 a 100%. Esa es la programación general, ¿no? Este es el mecanismo de acción que trabaja nuestra cánula nasal, que lo vamos a ver también a detalle, que tiene sus principios fisiológicos, por ejemplo, el lavado del espacio muerto. Cuando ingresa el oxígeno a través de esta cánula de alto flujo a nuestro organismo, a través de nuestro espacio muerto anatómico y también fisiológico, al momento que sale este CO2, sale lavado. O sea, la carga viral es menor cuando hablamos del contexto COVID, ¿no? El lavado del espacio muerto mejora, dice, la eficiencia respiratoria al inundar el espacio anatómico nasofaríngeo con gas limpio y contribuir a disminuir el trabajo respiratorio. Contribuye a establecer mejores fracciones de gases alveolares, facilitando la oxigenación y logrando mejorar teóricamente la eliminación de CO2. Por ello, se prefiere utilizar cánula de alto flujo en estos pacientes porque el CO2 exhalado sale lavado y la carga viral en los pacientes COVID disminuye. Cuando hablamos también de este espacio muerto, si ustedes observan, al diferenciar una cánula nasal y una cánula de alto flujo, en la parte respiratoria una cánula nasal casi no tiene mucho efecto, pero como viene humidificado, calefactado a un flujo correspondiente, miren, empieza a ventilar mucho mejor nuestro pulmoncito y el espacio muerto realmente está lavado. Otra de los principios de la cánula de alto flujo es disminuir la resistencia inspiratoria. Proporciona suficiente flujo, dice, para igualar o exceder el flujo inspiratorio del paciente, disminuyendo la resistencia inspiratoria relacionada con el pase de aire por la nasofaringe. Esto se traduce en un cambio en el trabajo de la respiración. Esto lo vamos a ver acá. La resistencia en la vía aérea, o sea, puede estar lleno nuestros bronquios, atelectasiados, como se ve en la imagen, pueden estar colapsados o pueden estar llenos de secreciones, como se ve acá. A través de este sistema de alta humedad que ingresa humidificado y calefactado, mejora esta atelectasia, mejora el reclutamiento alveolar y moviliza las secreciones. Entonces, por eso disminuye, dice, la resistencia inspiratoria, facilitando la eliminación de secreciones, facilitando lo que es los alveolos colapsados, y mejorando, por ende, la atelectasia. Mejora entonces la compliance y la elasticidad pulmonar también. El calentamiento adecuado y la humidificación de las vías aéreas están asociadas a una mejor compliance y elasticidad pulmonar en comparación con el gas seco. A ver. Erika, por favor, ¿nos puedes ayudar con tu audio? ¿Bloquear tu audio, Erika? Erika, por favor, ¿nos puedes bloquear tu audio? Erika, por favor, ¿puedes bloquear tu audio?
¿Cómo olvidar el bolsillo ciego? Erika, por favor, ¿puedes bloquear tu audio? ¿O nos pueden ayudar, por favor, quien está dirigiendo? Erika, por favor, ¿puedes bloquear tu audio? Y ahora todo piso que no dice que lo van a pintar. Erika, Ana, por favor, ¿puedes bloquear tu audio? Mira, yo quisiera que no haya tercera ola en realidad. ¿Quién quiere que los pacientes se enfermen? ¿Quién? Sino que en el caso. Ah, se va a casar. Claro. Erika, bloquear tu audio. ¿Nos pueden ayudar a bloquear el audio, por favor? No podemos. Los trabajos no les conviene, yo entiendo, pero no queremos hablar para Disculpen, colegas, no, porque no puede avanzar porque tenemos interferencia de audio. Y así guarden la... No, yo pienso que es a fin de año. Ahora en plata no más. Yo pienso que es a fin de año. Sí. Moderadamente nomás. Lo único que yo sí quisiera que no se enferme. Mira, ya llegamos a los 200,000. Según la estadística, ya como se dice, sincerada, ya es cerca de 200,000 muertos. Y ese tanto lleva a otros países, pero... Muchas gracias. Cuando hablamos de mejorar la confianza y la elasticidad pulmonar, estamos hablando de la capacidad. Nuestros pulmones tienen una capacidad elástica, ¿no? Entonces, cuando estamos utilizando este sistema de alto flujo, cuando se disminuye por algún tipo de atelectasia o algún tipo de resistencia a nivel respiratorio, la humidificación mejora lo que es el movimiento ciliar y aclara las secreciones por esta capacidad de compliance y elasticidad pulmonar. Nos ayuda bastante esta cánula de alto flujo. Reduce el trabajo metabólico, ¿no? Es necesario, dice, calentar, humidificar el aire externo y, por ende, nuestro pulmón no trabaja demasiado y hace realmente su proceso de inhalación y exhalación de manera oportuna, reduciendo el trabajo metabólico. En cuanto al reclutamiento alveolar, ya lo habíamos comentado anteriormente, ¿no? Que si tenemos alvéolos de este tipo colapsado con el oxígeno humidificado y calentado, tratamos de que nuestro alvéolo se expanda nuevamente y mejore la ventilación alveolar. Y si tenemos alvéolos que están sobredistendidos, se trata de disminuir esa distensión a través de la humidificación también o el famoso reclutamiento alveolar. Origina entonces esta cánula de alto flujo presiones positivas en la vía aérea, genera presiones variables que van a mejorar de manera oportuna, evitando, por ejemplo, las fugas, el nivel de la boca y lo que es por ende el reclutamiento alveolar va a ser oportuno en nuestros pacientes. En cuanto a la monitorización de estos pacientes que tienen cánulas de alto flujo o cánulas nasales de alto flujo, lo que hacemos es también controlar los signos vitales, que ya lo habíamos estado hablando anteriormente en cuanto a la oxigenoterapia en general y la valoración respiratoria. Debemos informar al paciente los beneficios de utilizar esta cánula de alto flujo, escoger una talla adecuada, que ya lo habíamos visto, tenemos talla S, M y L, iniciar habitualmente con 40 litros por minuto y aumentar el PO2 de manera gradual según la necesidad de nuestro paciente o según la indicación médica, ¿no? Algunos recomiendan que la temperatura como mínimo debemos empezar a 31 grados, otros nos recomiendan también iniciar hasta 36, 37 grados, pero la evidencia nosotros utilizamos entre 36 hasta 37 grados. Esto, por ejemplo, es una recomendación moderada que han hecho las colegas chilenas sobre la orientación técnica del cuidado de enfermería para manejo del paciente crítico con COVID con cánulas de alto flujo. Acá tenemos una diferencia también cuando se utiliza una cánula nasal y una cánula de alto flujo. Habíamos hablado de la capacidad funcional pulmonar o la resistencia funcional
de nuestros pulmones, vemos que con las cánulas de alto flujo, miren, nuestros pulmoncitos están pequeños, nuestros alvéolos están colapsados, pero con las cánulas de alto flujo mejora la resistencia y la capacidad funcional hasta en un 25%. O sea, estos alvéolos que estaban colapsados o atelectasiados se logran mejorar con las cánulas de alto flujo. Entonces, una cánula nasal de gran calibre nos mejora la capacidad residual, mejora el ataquamiento reduce el ataquamiento de aire en la habitación, establece el caudal, genera menos presión y apoya a los pacientes con hipoxia. Esos son los beneficios. La mayoría casi de las instituciones ya están trabajando más con las cánulas de alto flujo y también se evita pues, que nuestro paciente vaya a las unidades de cuidados intensivos, o sea, intubado, ¿no? Entonces es importante sí, que nosotros sepamos el manejo de estas cánulas de alto flujo. Las casas ha sido muy difícil de utilizar porque ellos consumen bastante oxígeno, entonces esto sí se usa más de forma hospitalaria, ¿no? Ya sea en un hospital de segundo, tercer, cuarto nivel, son utilizadas más que nada estas cánulas de alto flujo. Estas cánulas deben usarse en pacientes seleccionados con insuficiencia respiratoria hipoxémica y deben ser siempre monitorizados, reduce la necesidad de intubación, lo que agrega una variable en contra del paciente, entonces tiene más beneficios. No olvidarnos, estamos hablando de contexto COVID, utilizar la mascarilla quirúrgica con los pacientes que están utilizando esta cánula, perdón. Acá quiero pararme un ratito y ver el detalle, ¿no? Esta cánula de alto flujo tiene dos sujetadores. Si ustedes logran ver en la parte superior que va en el lóbulo de la orejita y en el segundo que es en el cuello que viene como un collar. Eso es para su comodidad porque el corrugado inhalatorio tiene cierto peso y si nosotros no acomodamos esta cánula de alto flujo de manera oportuna, hemos encontrado lesiones por presión en las mismas fosas nasales o también hemos ajustado demasiado en el lóbulo de la orejita y también le ha causado lesiones por presión. Entonces, escojamos bien la talla y fijemos bien de manera oportuna estos fijadores o estos sujetadores de la cánula para evitar lesiones. ¿Por qué dice usar la terapia de alto flujo mediante cánulas nasales? Porque disminuye el trabajo respiratorio con la administración de gases de alto flujo, calefactado, con humidificación activa, con presión positiva y disminución del espacio muerto, resultando en la mejora en la ventilación y la perfusión. La ventilación y la perfusión, si hablamos solo de ventilación, les comentaba de nuestro espacio muerto, que sale un CO2 lavado, moviliza las secreciones, entonces está mejorando la ventilación. Y en cuanto a la perfusión, si tenemos alvéolos atelectasiados, va a mejorar la perfusión y vamos a tener un intercambio gaseoso de manera oportuna. Cuando usamos estas cánulas de alto flujo, también no debemos de descuidarnos de que debemos buscar los signos de alarma que los habíamos visto en los momentos de nuestra valoración, ¿no? Ver este famoso viraje subcostal o uso de músculos más abdominales que torácicos para poder tomar las medidas oportunas en este paciente, por ejemplo, que se le ve en la imagen. Mantenerse, dice, alerta ante signos tempranos de un aumento del trabajo ventilatorio como disnea, aumento de la polinemia basal, uso de la musculatura accesoria, desaturación, aumentos rápidos y progresivos del flujo y del CO2, es importante entonces evaluar esta imagen, o sea, que no tengamos disnea, que no tengamos polipnia, que no tengamos uso de músculos accesorios cuando estamos utilizando las cánulas de alto flujo, porque posiblemente si tenemos estos signos, nos estamos viendo a un estado complicado de nuestro paciente que va a requerir tal vez intubación. Y recordemos que nuestras camas UCI están agotadas y
va a ser más difícil conseguir un ventilador para que pueda ingresar nuestro paciente a la unidad de cuidados intensivos. Se sugiere también el uso de mascarilla en paciente conectado a cánulas de alto flujo para reducir la propagación de aerosoles. Ya lo había mencionado en varias oportunidades, al utilizar la cánula nasal simple, al utilizar las cánulas de alto flujo, es necesario que nuestro paciente utilice mascarillas quirúrgicas por la generación de aerosoles si estamos hablando de estos dos dispositivos que se van a usar en el contexto COVID. Humidificar, dice, la vía aérea con un sistema activo para evitar el daño en las vías respiratorias. Si se está terminando casi nuestra bolsa humidificadora o el agua destilada de nuestra bolsa, debemos de cambiarla de manera inmediata para no generar lesiones o resequedad en la vía respiratoria. Se puede realizar pronación en estos pacientes que están utilizando las cánulas de alto flujo y valorar la respuesta clínica. ¿Qué les puedo comentar yo de mi experiencia? Tuve un paciente post-COVID que vino a nuestra unidad, pero no toleraba la pronación definitivamente. La única posición que era tolerable era una posición Fowler, ni siquiera era semi-Fowler. Ya se imaginarán, para poder movilizarlo, para hacer algún tipo de actividad, era muy difícil con este paciente. Entonces, la mayoría de nuestros pacientes de COVID, por ejemplo, han quedado con bastante dificultad muscular, con reducción de la capacidad respiratoria, y por eso es importante evaluar la posición adecuada de este paciente dependiendo de su tolerancia, ¿no? Porque no todos van a ir a pronación, no todos van a tolerar la posición Fowler, no todos van a tolerar la posición semi-Fowler. Así es que es necesario evaluar la característica de cada uno de nuestros pacientes para determinar qué dispositivo usar. Y si estamos utilizando en este sistema de alto flujo, evaluar riesgo-beneficio si es que la pronación va a ser la ideal en este paciente, ¿no? Esos son los parámetros que normalmente les comentaba que programamos, ¿no? En el 20 que ven en blanco son los litros por minuto, el 40 es el FiO2 y la temperatura está en 37 grados. Este FiO2 es constante, optimizado a condiciones fisiológicas de temperatura, humedad, como ven en el panel que se programa. Favorece el lavado de CO2 y reduce el espacio muerto anatómico a nivel de las vías altas superiores, asegura de forma eficaz el FiO2 ofrecido al reducir el efecto robo del ambiente de los sistemas de oxigenoterapia convencional como el Venturi, ¿no? Cuando hablamos de efecto robo, un ratito me voy a ir hasta el sistema Venturi, como tiene varios dispositivos o varios orificios, ¿no? Que no te permiten dar el oxígeno de manera ideal, se refiere con este efecto robo, ¿no? Como tiene, miren, esta apertura, tiene también a nivel del adaptador, este adaptador tiene 1, 2 y 3 aperturas, con esta vendría a ser 4 aperturas. Entonces, una cánula de alto flujo te permite dar el oxígeno, dice, evitando este efecto robo que nos puede dar el sistema Venturi. Así también como nos puede dar el efecto robo si es que yo estoy trabajando con este sistema de máscara de respiratorio con una válvula de reinhalación parcial, ¿no? Igualmente acá tenemos efecto robo a través de la máscara de reservorio porque no está funcionando lo que es la válvula de no reinhalación. A eso se refiere con esto, ¿no? Vamos a seguir. ¿Cuán importante es revisar el detalle de estos dispositivos de oxigenoterapia y no solamente tal vez de manera automática, ¿no? Empezar a colocar el dispositivo que nos indica el médico, sino estar evaluando a las horas cómo va evolucionando nuestro paciente. Parece tan sencillo manejar esto, pero imagínense hasta la posición, hasta, por ejemplo, al momento que come, que se moviliza, cuánto de dificultad respiratoria nosotros tenemos en este tipo de pacientes que
tiene, por ejemplo, algún tipo de dispositivo de oxigenoterapia, es importante analizar el detalle, ¿no? De todo eso. Entonces, hablábamos de ese efecto robo, ¿no? Que nos mencionaba acá, un ratito, disculpa. Asegura, dice, de forma eficaz el CO2 ofrecida al reducir el efecto robo del aire ambiente que los sistemas de oxigenoterapia convencional que tienen efecto Venturi no nos dan. Entonces, un sistema mucho mejor a los de oxigenoterapia que hemos mencionado anteriormente. Tiene efecto PIP, o sea, presión positiva al final de la expiración. Hay veces el PIP es fácil hablar, pero es muy difícil tal vez de tal vez comprenderlo cuando no estamos continuamente manejando lo que es la ventilación mecánica o tal vez manejando este sistema de cánulas de alto flujo. Vamos a imaginar y les voy a explicar un poquito el efecto PIP. Un globo, cuando está nuevo, nosotros lo inflamos. Cuando este globo lo sueltas el aire, este globo nunca regresa a su estado normal. Va a regresar un poco flojo, un poco más suelto. Entonces, ese aire que queda contenido cuando inflaste y eliminas el aire, esa es la presión positiva al final de la expiración. Este globo va a ser nuestro alveolo. Entonces, tenemos el alveolito ahí. Cuando hablamos de atelectasia, nuestro alveolo está totalmente cerrado, está como un globo nuevo. Pero cuando trabajamos, mira, con esta cánula de alto flujo, lo que hacemos es nuevamente aperturar este alveolo y dejarlo con el aire contenido. Porque el alveolo abre, ¿no? Para expirar, cierra para inspirar, y siempre se va a quedar con un aire pequeñito, así como quedó nuestro globo después de ser inflado. Entonces, este aire pequeñito que queda en el alveolo, a eso se llama PIP, presión positiva al final de la expiración. Esta presión es capaz de favorecer el reclutamiento alveolar e incrementar el volumen expiratorio. O sea, nos mejora, miren, el reclutamiento alveolar e incrementa el volumen expiratorio. Cubre demandas de aire o pico flujo inspiratorio del paciente en situaciones de insuficiencia respiratoria. Reduce la resistencia de la vía aérea superior, ya lo habíamos comentado también, y mejora la tolerancia y la comodidad. O sea, ¿quién no quisiera estar pues, con una cánula de alto flujo que te permite beber, que te permite comer, que te permite movilizar, a comparación, por ejemplo, de una máscara de reservorio o una máscara de Venturi que tienes que estar cubierta la nariz y la boca y no te permite desarrollar, por ejemplo, tus actividades principales como toser, estornudar o tal vez con tomar los alimentos o tal vez comunicarte, ¿no? Entonces tiene varias ventajas el uso de esta cánula de alto flujo. Es mejor tolerable, te genera más comodidad para poder trabajar con este tipo de pacientes. ¿Cuáles son las desventajas? Como este PIP, así como hablábamos, es bueno, este PIP es variable. Entonces, este PIP que es variable nos limita el flujo utilizado y hace que la mecánica ventilatoria de nuestro paciente por momentos no sea la adecuada. Tiene efectos derivados de la presión positiva limitados y en un buen porcentaje de pacientes tiene insuficiencia para cubrir las situaciones de insuficiencia respiratoria. Los pacientes con hipercapnia, o sea, los pacientes COVID, retenedores de CO2, ¿no? Que generan exacerbación de la enfermedad pulmonar obstructiva o edema pulmonar cardiogénico, también pueden tener inestabilidad hemodinámica, pueden tener falla multiorgánica o un estado mental anormal. Y lo ideal es no, en este caso, no utilizar las cánulas de alto flujo. Por eso es importante seleccionar los pacientes, verificar qué tipo de paciente va a ir a esas cánulas de alto flujo, porque no cualquiera es candidato a esas cánulas de alto flujo. Cuando hay sospecha de fracaso de las cánulas de alto flujo, también se debe informar. El médico debe estar evaluando a su paciente porque se requiere la posibilidad de intubación, como se ve en la imagen. Esto es un nivel de evidencia fuerte, ¿no?
Se recomienda la intubación inmediata en pacientes críticamente enfermos con sospecha o diagnóstico de COVID con índice de ROX que sea alto, con una frecuencia respiratoria, por ejemplo, que tenga, con un puntaje que tenga el índice de ROX de -3 a las 2 horas de iniciada la oxigenación con cánula de alto flujo, teniendo en cuenta que el retraso de la intubación aumenta la mortalidad. Si tenemos un PAFI empezamos con un PAFI, por ejemplo, de 120 o 150, y este PAFI a las horas está en 100, este PAFI a la siguiente hora está en 80, quiere decir que esta cánula de alto flujo, a pesar que tiene varios beneficios, no le va bien, este paciente requiere intubación. Por eso es importante estar evaluando de manera constante cómo va a las horas con cualquiera de estos dispositivos de oxígeno. Ya les dije, es importante el monitoreo de funciones vitales, es importante el examen físico, la auscultación, es importante preguntar al paciente cómo se siente o simplemente tú lo observas y le ves signos de agotamiento respiratorio, entonces no estamos yendo bien con nuestro tratamiento de cánula de alto flujo. Se recomienda también, dice, considerar la cánula de alto flujo en casos de agotamiento de ventilador. Muchas veces se ha dado chance a nuestros pacientes, ¿no? También vienen en otro extremo. Tenemos pacientes muy delicados que tienen tiraje subcostal, que están polinémicos, que están entrando tal vez al deterioro de la conciencia, que requieren intubación, pero no tenemos cama UCI, porque no es solamente tener ventilador, sino tener todo el personal completo para una unidad de cuidados intensivos. Entonces se les da chance con esta cánula de alto flujo para que puedan recuperar de alguna manera su trabajo respiratorio o mejorar su ventiloperfusión con estas cánulas de alto flujo. Por ello es importante entonces evaluar de manera continua. Este es un video de cómo se hace la programación de estas cánulas de alto flujo, muy sencillito y me gustó para que ustedes lo puedan ver. Este es un dispositivo de alto flujo. ¿En qué consiste? Básicamente en proporcionar parámetros. Uno, oxígeno, una fracción inspirada de oxígeno que va de 21 al 100%. Dos, lo que es un flujo, es decir, una velocidad donde vamos a meter mezcla de gases, que esto va desde 30 litros por minuto hasta 60 litros por minuto. Y tres, temperatura con la que va a entrar este flujo y este oxígeno hacia los pulmones del paciente. Entonces, si te pueden acercar aquí, es relativamente sencillo. Se oprime el botón. Flujo, oxígeno. Cerrar la ingreso de oxígeno. Lo que vamos a hacer, vamos a seleccionar temperatura. 37 grados es una buena temperatura. Lo tenemos a los dos botones de al mismo tiempo y ya, aquí tenemos que seguir tocando y podemos subir 35, 40, 45, 50, 55, 60. Hasta 60 seleccionamos y entonces el aire a velocidad. Pero obviamente es a 30 para que el paciente no tenga desconfort. Seleccionamos 30 y ya está. Evaluando el paciente. Y siguiente que es el FIO2. El FIO2, a ver Alex, si quieres abrir la toma, pues vamos a conectarlo aquí y se lo va a estar abriendo. Y entre lo que le pongamos, pues obviamente mayor ¿verdad? Ahí estamos bien. Hasta el 100%. Prácticamente con los tres parámetros. Podemos
se comienza a calentar el dispositivo, ya está al menos a 35, y está pues a 37, que poco a poco sube. Ahora bien, podemos seleccionar ahorita el flujo, está en 30, por donde va a entregar oxígeno y flujo de velocidad de la mezcla de gases de estación. Está en 30. 60. A 60. Y yo creo que mucho más velocidad. Y eso es lo que va a estar el paciente. ¿Vale? Entonces, seleccionaría el paciente y programar estos tres parámetros que son supuestos. Bueno, estos colegas, todos los dispositivos de oxigenoterapia que se han trabajado, se han dado cuenta que solo los de bajo flujo tenemos cánula nasal y el sistema Venturi, y los de alto flujo están la máscara de reservorio con el sistema Venturi también de alto flujo, y finalmente tenemos las cánulas de alto flujo, ¿no? Si tuvieran alguna pregunta, estarían a responder, tal vez un poco con el contexto COVID o alguna otra pregunta que ustedes quieran hacer. Acá hay un detalle también muy importante para mencionar, ¿no? Cuando se habla del blender o del flujómetro del sistema de alto flujo, no es el común y corriente que nosotros conocemos, tiene su propio blender, que es de fibra de vidrio. No sé si se logra ver en esta imagen, ojalá que se podamos lograr ver acá. A ver. Acá está, mire, acá está el flujómetro normal para cánula nasal, para Venturi y para poder conectar la máscara de reservorio. Y si estamos hablando de un sistema de cánula de alto flujo, atrásito se logra ver que la conexión tiene tanto el PO2 como tiene su flujómetro independiente, no es el mismo, acá se ve claramente, ¿no? Este es el flujómetro normal para cánula, Venturi y reservorio, pero para trabajar lo que es el sistema de cánula de alto flujo es otro específicamente. Ojalá que lo tenga por acá detalle. Acá está. Este es el blender específico, miren, se dan cuenta, este es el blender donde tiene CO2 y tiene el flujo de litraje de 6, 10 hasta 60 litros. Y cuando hablamos de un flujómetro normal para poder administrar oxígeno, cánula, Venturi o reservorio, es esto. Esa es la diferencia de los flujómetros. Por favor, hay que revisar bien porque el sistema de alta humedad no trabaja con este flujómetro convencional. Tiene que ser el que les he mostrado a detalle, tiene que ser el que tiene CO2 y también tiene lo que es el flujo en litrajes como corresponde, ¿no? Esa es la diferencia. Si tuvieran alguna pregunta, lo pueden escribir o hacerlo de manera directa para poder responderles, colegas. ¿Tienen alguna pregunta? Hemos trabajado según lo que es el MIT, por ejemplo, ¿no? El MIT de oxigenoterapia, donde nos dice mantener la permeabilidad de las vías aéreas, preparar el equipo de oxígeno a administrar a través de un sistema calefactado o humidificado, hemos visto cánula, reservorio, Venturi y cánulas de alto flujo, administrar el oxígeno según la indicación, comprobar la posición del paciente, controlar la eficacia a través del pulso oxímetro que ha sido revisado también dentro de la valoración, y bueno, el retiro gradual del dispositivo de oxígeno va a ser según la evolución de nuestro paciente. Y en cuanto a la valoración, he hecho también a detalle lo que menciona nuestro NIC, ¿no? Hemos hecho la observación de la intranquilidad y la falta de aire en nuestros pacientes,
Hemos visto valoración de disnea, la frecuencia, ritmo, profundidad y esfuerzo de las respiraciones. Hemos escuchado los sonidos respiratorios normales. Hemos visto también de manera tal vez un poco más rápida la gasometría y la saturación de oxígeno. Y en este caso hemos visto todo lo que es los dispositivos de oxigenoterapia de bajo flujo y alto flujo. ¿Alguna otra pregunta? Si alguien tuviera. Bueno, colegas, muchas gracias por su participación. Espero que les haya podido servir esta capacitación y les agradezco por su tiempo. Muchas gracias. Bueno, ya que no hay ninguna otra consulta, damos por finalizada la clase. Muchas gracias a todos los participantes. Muchas gracias a la licenciada. Muy buena ponencia. Gracias a todos por participar. Ha finalizado la clase. Que tengan muy buena noche.